tarde. Descubre el poder que hay en tu ser. Inspírate, transforma tu vida con Gemma Martín. Todo puede suceder. Siempre cambia. Atrévete a soñar. Con cada historia una nueva guía para juntos volar. Bienvenidos a un episodio más de Siempre Cambia, donde iniciamos el año con invitados súper especiales y el 2024 trajo muy buenas personas hacia mí, amistades, y qué mejor que ahora puedan conocerlos también ustedes en este canal y darnos cuenta cómo la vida nos va uniendo con gente que no tenemos idea el gran impacto que va a tener en nosotros, y es por eso que los invitados que vamos a tener este 2025 son súper especiales y sé que van a aprender muchísimo de ellos. Y pues bueno, ¿quién lo diría? A una de las amigas que tengo justamente aquí es Magda de Chicago y Chihuahua, así que bienvenida, Magda. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Gracias. Pues gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte otra vez, aquí estar contigo y pues disfrutar estos momentos. Feliz. Y miren, ¿quién lo diría? Como nos conocimos Magda y yo, pues Sí. justo estamos juntas en un mastermind con Jorge Serratos, donde literalmente pues aquí es donde te das cuenta la importancia que tiene rodearte de personas tan ganadoras y que te aportan tanto. Así es. Y cuéntales, Magda, ¿por qué fue que nos conocimos? ¿Qué somos ahora? Ay, Dios. Somos todas unas emprendedoras, en verdad. Bueno, yo me considero que ahora somos amigas, para empezar, y bueno, nos conocimos pues por el Mastermind. Y fue algo bien bonito porque yo pongo un anuncio por ahí en el grupo y soy de Chicago y estoy haciendo ejercicio y acá estoy en este parque hermoso y que de repente me pones tu comentario también. Yo he estado ahí en ese lugar. Y con ese comentario tan sencillo empezamos a hacer conexión. Y luego, ¿qué pasó después de eso? Vengo acá y nos hacemos amigas, nos hacemos roommates y pues poco a poco fuimos conociéndonos un poquito más. Así Y que, algo maravilloso es justo esas pláticas de que ya era hora de dormir y no, y nos conocemos. Y parte de esas pláticas es a la hora que vamos ahora a conocer de ti, porque a través de ese tiempo me he dado cuenta que detrás de Magda Márquez hay una gran mujer que ha pasado por muchísimas pruebas y que ahora transmite y proyecta todo eso, aparte de por medio de palabra y de todo esto que normalmente tú compartes, también con algo precioso que se queda para toda la vida, que son libros. exacto. Y claro que esos libros surgen a través de tu historia de vida, entonces por eso es que quiero iniciar con algo. Una vez estudiándote, escuché en un podcast que tú te mencionas y te defines como una mujer imparable. Sí. ¿Qué es para ti ser una mujer imparable? Pues una mujer imparable es cualquier mujer, en realidad yo digo, porque las mamás, ¿qué hacemos? Cuidamos a los hijos, trabajamos, atendemos al esposo, hacemos llamadas, el doctor, de enfermera, de todo. Entonces, a veces los roles ahora están muy complicados, digo yo, para la mujer. Bueno, también en el pasado, pero por ejemplo, ahora en el pasado la gente, las mujeres, la gran mayoría, pues no trabajaba. Se quedaba trabajando en su casa. Eso de decir no trabajar no es cierto, porque la casa tiene mucho trabajo, pero no era remunerada, no económicamente. Entonces, una mujer imparable es aquella que cumple sus metas, es una mujer que se prepara, es una mujer que siempre está buscando más y no solamente eso, sino también aportando a los demás. Yo he dicho mucho últimamente, ¿por qué dices, para qué aprendes tanto? ¿De qué te sirve si no lo compartes con alguien más? Entonces, la verdad, hay una regla que se llama el 72, que dice, si no pones en práctica lo que aprendes en 72 horas, se te olvida. Y además, es como, no me recuerdo los números, los porcentajes, pero dice, si lo lees es un porcentaje, si lo escuchas es otro porcentaje, pero si lo pones en práctica es lo mejor. Y yo, pues obviamente soy maestra y como maestra lo sé muy bien. Yo cuando empiezo a dar una clase o un tema que me tengo que preparar, pues tengo que estudiar mucho, entonces tengo que prepararme para saber las respuestas y si no las sé, pues después las investigo y obviamente estoy aprendiendo, pero no nada más eso, sino la repetición. Entonces, una mujer imparable, pues la palabra lo dice, no para. Y ahorita que dices esta parte de la repetición, bien lo dice Jorge Serratos, ¿no? Tu repetición es tu reputación. Exacto. Y es la forma, por eso es la importancia de incluso tanto esos hábitos que no son tan buenos como se vuelven parte de nuestra vida, ¿no? Exacto. Y mencionando esta parte de mujer imparable, algo que define mucho tu historia de vida y cómo piensa y cómo es Magda hoy, tiene que ver justo con tu primer libro, que es La Dama de Hierro, Sí. que tiene que ver con ahora la victoria de una mujer que vivió violencia doméstica. Pero, ¿cómo fue para ti vivir esa violencia doméstica desde casa?
Pues mira, primero que nada, fueron patrones que yo no entendía. ¿Por qué digo patrones? Porque yo lo vi que mi abuelo maltrataba a mi abuela, mi padre maltrataba a mi madre y luego mi esposo me maltrata a mí. Entonces parece que es una cadena que se va repitiendo, son patrones y como dice el ejemplo arrastra. Entonces si lo ves, luego piensas que es normal, ¿no? Por mucho tiempo sí pensé que era normal y me daba vergüenza hablarlo. No le quería decir a nadie, pero dentro de mí yo sabía que eso no era normal. O sea, no puede ser así, las cosas no pueden ser así. Ahora, en el caso de mi papá, ya más grande, sabes que mi papá tenía esquizofrenia. Entonces él tenía alucinaciones, estaba enfermo, a veces estaba en la casa, en el hospital de salud y todo eso. Entonces él decía, yo veo monstruos y vengo a defender a la familia y golpeaba a mi mamá. Y yo decía, sí, cómo no. ¿Por qué nada más a mi mamá? Porque a nosotros nunca nos golpeó, nunca, nunca. Mi papá, muy buena gente, muy calladito, muy responsable, no era tomador, nada. Muy, muy buen hombre. Pero también era celoso. Entonces yo veía que de repente se peleaba así con mi mamá y que el vecino ahí viene y que te está echando los perros y que no sé qué. Entonces yo decía, ¿cómo no? Pero era una niña. Entonces empezaba a decir, no es cierto, eso la violencia no es cierto. Ya cuando estaba más grande y que yo misma estaba pasando por esa etapa, pues empecé a leer sobre el tema de los problemas mentales, la esquizofrenia. Y sí, sí decían eso, que podía tener alucinaciones y todo eso. Y de alguna manera como que yo empecé a justificar a mi papá. No estaba de acuerdo obviamente, pero decía, es que sí tiene sentido lo que él decía. Y toda la vida estuvo así, entonces, pero cuando me toca a mí, estoy como repitiendo la historia. Entonces yo no quería decir nada y calladita, me daba mucha vergüenza. Pero fíjate, la violencia no es de un golpe, o sea, empieza poquito a poquito. Hay muchas banderas rojas que nos van diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, a veces esas banderas rojas puedes tú interpretarlo, estás muy enamorada en el momento y esas banderas tú puedes decir, ay, cómo me quiere. Pero si te dice, ay, no seas tontita, desde ahí, ¿cómo que tonta? Cálmate, yo no soy ninguna tonta. Desde ahí en realidad nosotras las mujeres somos las que tenemos la decisión de decir, sabes que yo no permito que tú me digas tontita, yo no soy ninguna tonta. Y luego va escalando. Empiezan con lo verbal, así, algo, un insulto de ese tipo, por ejemplo, que parece nada, pero en realidad sí es. Y luego un aventón, un jalón de pelo, una cachetada, y va escalando y escalando y escalando hasta el grado que en mi caso yo casi pierdo la vida. Entonces fue muy difícil, pero fíjate, al mismo tiempo yo duré 18 años en esa relación, porque tenía miedo, porque la sociedad, porque soy madre y cómo me voy a quedar con mis hijos. Y cuando le llegaba a comentar de repente a mi mamá, pues me decía, esa es tu cruz, así es. Y hay tantas cosas que mucho de la cultura, pero ya con el tiempo, mucho, mucho tiempo después, yo creo después, unos 18 o 20 años después, yo creo, yo empecé a darme cuenta que era solamente el amor propio, que yo no tenía amor propio, que ni siquiera sabía qué era eso. Entonces, ¿cómo dije? ¿Cómo que es amor propio? Y sí, me di cuenta muy después, porque igual cuántos dichos hay, ¿no? En nuestra cultura que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y eso lo tengo yo bien, bien comprobado. En mi caso fue que después de una golpiza que me dio y que casi pierdo la vida, le puse una demanda, una orden de restricción, que no te puedes acercar y todo eso. Y él aún así llegaba y me amenazaba y me asustaba y todo. Y yo un día le dije, porque casi, o sea, haz de cuenta que literal, me quería violar, así, literal. Y ya lo había hecho muchas veces, pero para mí tampoco era violación. Yo decía, la violación es otra cosa. Cuando una mujer no permite o no tiene ganas, no quiere y el hombre la fuerza de alguna manera, es violación. Y yo no lo tomaba así. Entonces ya en este caso decía, es que no me va a violar. Yo no voy a permitir eso. Y me quería tocar y me jalaba y todo. Y yo le dije, me pones una mano encima y aquí te mato. Y se me quedó viendo así de que, wow. O sea, obviamente yo me fui a los extremos, ¿verdad? Pero él se dio cuenta que yo estaba seria. Y que hablabas en serio. Sí, entonces él se quedó así de que, wow. Y yo dije, ¿por qué no lo hice antes? No más de, o sea, me di cuenta que es hasta donde uno lo permite.
Obviamente hay muchas cosas, que si eres madre, que si tienes miedo, que si no tienes trabajo, hay muchas cosas que sí son válidas, pero eso nos hace quedarnos mucho en la relación. Y es una combinación de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a la gente, yo no estoy en contra del divorcio, pero cuando es necesario, es necesario. Y esas mujeres que están ahí detenidas, que quieren salir adelante o dejar esa relación, pero no pueden, yo siempre les digo, prepárate, estudia, junta dinero, ten un plan, busca dónde irte, cuida sobre todo estar en paz y estar donde no pongas tu vida de por medio, a riesgo, ni de tus hijos. Entonces, haz un plan. Entonces, sí, pero yo digo, yo decía, ya fui a terapias, ya estoy buscando ayuda por aquí, estoy buscando ayuda por todos lados y él no quiere cambiar. Entonces uno no va a ser a la persona que cambie ni por sus hijos, ni por su madre, ni por lo que más quiera. Si él no quiere cambiar, no va a cambiar. Y nosotras no vamos a hacer que cambie. Muchas veces también nos vamos con la mentalidad de que a lo mejor sí nos damos cuenta de esas banderas rojas, pero cuando dices, ay, cuando se case se lo voy a quitar. Yo no voy a hacer que cambie. La mentira más grande Sí. del mundo. Sí, sí. Y a lo mejor no nos damos cuenta, pensamos que sí, nuestro amor es tan fuerte y que ellos dan todo por uno, estamos así como que engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Ya, es triste. Algo que a mí me llamó mucho la atención de tu historia, y quiero aquí justo que entremos a esta parte tan interesante, que es parte también de lo que viene en el libro, cómo tú duraste, porque ahorita lo mencionas y ves las cosas desde una perspectiva, pero a través de esos 18 años pasaron muchas cosas, porque entre tu historia de vida, que también está en parte del libro de cómo lo logré, que ahora eres una mujer exitosa, que eres una maestra que ha logrado y logró estudiar a base de muchísimas cosas. Sí. Tú al momento de que ya eras una mujer independiente, que no necesariamente, pues esta parte que a veces es como lo que uno dice, ¿no? Ah, pues económicamente me mantiene, entonces me quedo por eso. O sea, tus hijos ya estaban grandes, tú ya habías realizado muchos de los sueños que querías. ¿Qué pasaba por tu mente en ese entonces que aún así no necesariamente se podía salir de una relación? Porque siento que este tema, y tú lo mencionabas también, es muy tabú. Sí. Y a veces uno ve, por ejemplo, a esta parte de esta mujer que se vive afuera y que refleja y que entonces hace, sí. Pero no se sabe lo que está adentro. Entonces, ¿qué le dirías a esas mujeres que están en esta situación de, ok, pues si ya tengo todo y yo me autosuficiente soy económicamente y toda esta parte, ¿cómo trabajan ese amor propio que es lo que a ti te hizo salir? Sí, fíjate que es muy interesante porque yo cuando empecé con la violencia doméstica pues tenía 16 años, era muy niña, ¿no? Pero cuando voy creciendo y que le empiezo a contar a algunas personas, pues yo ya tenía una carrera. Entonces me decían, pero ¿cómo es posible? Si tienes una carrera, estás bonita, estás joven, tú puedes vivir por tu cuenta y no necesitas a un hombre. Entonces yo decía, sí, pero el qué dirá y cómo le voy a quitar el padre a mis hijos y cómo le voy a hacer y tengo miedo y muchas inseguridades. Al final de cuentas era eso, una inseguridad tremenda, pero cuando me tocó a mí, desafortunadamente, o sea, duré tanto tiempo al grado de que casi pierdo la vida. Entonces el miedo a que me va a matar, y no fue ni siquiera tanto eso, fue el miedo de que estábamos ya en Estados Unidos, solamente él y yo y los hijos. Y dije, él me mata a mí y ¿quién se va a quedar con mis hijos? Ni siquiera estoy en mi país. ¿Quién se va a quedar con mis hijos? Entonces eso a mí me abrió los ojos y yo empecé a estudiar mucho. Pero también empecé a buscar ayuda con un terapeuta, con un psicólogo. Incluso llegué al grado de ir con un psiquiatra. Porque cuando él pasó todo lo que derrumbó, como dice, derramó la gota de agua, fue derramó cuando la casi gota sí. Entonces ahí fue cuando dije, yo me tengo que preparar, tengo que estar lista. Entonces yo a esas mujeres les digo, prepárate, conócete, ten un plan, pero sobre todo, conócete a ti misma, ten ese amor propio. ¿Y cómo le haces? Porque a mí también me decían amor propio. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hago? Fíjate, y una de las terapias a las que yo fui, me decía mucho la visualización. Y algo que a mí me encantó y que es tan sencillo y a mí me funcionó, era que cuando estaba en el baño, me estoy bañando, y yo me daba abrazos. Y yo me quiero y me doy besos y cómo soy linda y soy exitosa y todo lo bonito que te quieras decir, que ni siquiera, fíjate, muchas nos atrevemos
Bueno, yo sí me atrevía, pero sé después de muchas mujeres que ni siquiera se atreven a mirarse en el espejo. Lloran, nomás de verse, porque confrontarse a una misma y empezarte a hablar a ti, como que, o como que te sales de la caja y te dices, oye Magda, ¿qué te está pasando? No, hablarte a ti, ¿qué me está pasando? Ni siquiera te salgas de, eres tú, no soy yo. No, esta soy yo. Entonces no te puedes mentir a ti sola. Y el espejo es una de las técnicas muy poderosas que la recomiendo, no solamente en este caso, en muchas áreas de nuestra vida nos pueden ayudar esas prácticas. Entonces, son cosas sencillas que poquito a poquito después vas diciendo, si era tan fácil, y como es tan fácil, crees que no es efectivo. Pero así no es la cosa. Entonces yo le digo a la gente, tú ponlo en práctica, a ver a ti qué te funciona, porque lo que me funciona a mí, a lo mejor a ti no. Entonces yo digo, aquí hay muchas herramientas, trátalas todas. Entonces esa es la mejor manera, yo creo. Se dice por ahí, no tienes las llaves y entre todas esas llaves está la de, pues, la de tus sueños, la de tu Sí. futuro, la de este salir, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo vas a saber? Pues ponte a calarlas. Exacto. No hay otra. Exacto. Y justo algo que a mí me llama mucho la atención también a través de tu historia de vida y entre esas pláticas mañaneras de madrugada me daba cuenta que tú me contabas que para ti, antes de que escribieras libros como tal, siempre el escribir era una manera de sanar a tu persona. ¿Cómo influyó esto desde antes que te imaginaras que fuese a escribir libros en ti? ¿Y por qué esta llama que hay en ti de ser autora y de ayudar tanto a las mujeres? Porque entre tus más de 6 libros que de hecho están tanto en español como en inglés, van súper enfocadas tanto a una mujeres saludables, la dama de hierro, mujeres imparables, floreciendo desde la adversidad. ¿Cómo es esta transmutación de un dolor fuerte, claramente, a que ahora se transmite en esto que ahora ayuda y aporta a la sociedad? Pues me remonto a la niñez. Desde que tenía uso de razón, me acuerdo cuando empecé a escribir. En ese entonces yo no sabía que el escribir era sanador. Entonces lo que vivíamos en mi casa era violencia doméstica. Y a mí me daba miedo hablar de eso, porque veía cosas feas. Y no le quería contar a nadie. Sentía como que me daba vergüenza. No sabía qué era exactamente, pero yo no lo hablaba con nadie. Entonces yo lo escribía. Y después y lloraba y todo, y ahí decía, pobrecita mi mamá, y el fantasma, y el monstruo, y esto, y aquello. Y luego después me daba miedo que mi papá me fuera a pegar a mí, pero él nunca me pegó, nunca, nunca. Entonces, yo escribía todo eso, y escribía, y mientras escribía lloraba, y luego, al momento de estar llorando, pues empezaba a calmarme, y pasaba el tiempo, y yo decía, oye, qué bien me siento. O sea, porque lo sacaba de mi corazón y de mi mente y eso hacía que liberara, no sé qué liberaba, pero yo me sentía muy bien. Y fue que en aquel entonces yo no lo veía de esta manera que sanaba. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que terminé el libro de La Dama de Hierro. Porque ese libro era desnudar mi alma totalmente. Obviamente yo no pongo todos los detalles porque es muy íntimo y muy personal también, pero el punto era que esas cosas sí las escribí. Sí las escribí, eso que no cuento, esas cosas tan pesadas, porque a detalle decía. Y fue así, 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 yo sentía así, pasó esto y todo a detalle. Sí lo escribí. Y antes de eso, yo iba a terapias de violencia doméstica, con un psicólogo por aquí, que por allá, grupos de apoyo, andaba en todos lados y no sentía ese crecimiento, eso de sentirme bien. Incluso una vez me tocó ir con una terapeuta y era una muchachita. Y yo le pregunto, ella, se supone que ella era la terapeuta, y luego me dice ella, así me empieza a preguntar, ¿no? Y yo le digo, ¿tú has sufrido violencia doméstica? Me dice, no. ¿Cuántos años tienes? 23. No, pues tú no me puedes ayudar. Sí tendrás todos los títulos y todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo a cuando tú lo experimentes. Ni siquiera tienes que tener un título para entender. A mí después me tocó ver a mujeres que tenían la situación y yo empecé a ayudar a muchas mujeres con violencia doméstica y yo les decía, porque yo les decía, cuando tú estés lista, tú vas a saber. Cuando tú estés lista. Nadie te va a venir a decir, porque yo tenía una amiga que me decía, ahí vienes otra vez con tu telenovela, ahí vienes otra vez con lo mismo, y no paras de contar lo mismo y no te sales de ahí, es tu culpa, es más, ya ni quiero saber. Y a mí me daba mucho sentimiento, porque cuando ella estaba pasando una etapa de divorcio, pues yo estuve ahí siempre con ella, a la hora que fuera, lloraba, me hablaba, salíamos, ayúdame, lo que sea yo hacía por ella, que estuviera bien, y que ella me salía con eso.
Aunque ahí vienes otra vez con tu historia, no, decía, pues ya no voy a estarle contando. Entonces sí, ahí fue cuando me di cuenta que cuando una persona no ha vivido la situación es más difícil. Sí lo puede hacer, porque sí puede, para eso se preparan, estudian, ven casos y todo eso, pero no es como alguien que es empático contigo. Si ya lo viví, te entiendo muy bien. Y cuando a mí me decían, dime qué hago, le digo, yo no te puedo decir qué haces. Te puedo decir cómo te puedes ir preparando, pero la decisión es tuya, solamente tuya. Entonces, eso se les dice a las mujeres, ¿no? Ya, o sea, cuando tú estés lista, no esperas a que venga nadie y te salve, porque te vas a salvar tú solita. Ahorita que mencionas esta parte de no esperas a que llegue nadie y te salve, también a través de tu historia de vida, ¿cómo lograste entender ahora esto de que no podemos salvar a nadie? Porque en algún momento uno de tus hermanos pues entró en drogas, Sí, a muchos de tus parejas tú intentaste salvarlas sí, y creo que a veces tenemos ese papel de querer salvar y ayudar porque entonces yo voy a poder y probablemente desde un punto sí aportamos, sí, pero también es bien importante el darnos cuenta justo de esto, de que exacto, puedes aportar, más no puedes hacer el cambio directamente en el exacto. otro más que en ti. ¿Cómo te das cuenta de esto y cómo lo trabajas? Porque la verdad, o cómo lo trabajaste, porque es duro el Ujú. darte cuenta que no lo puedes salvar y que no depende de ti. Exactamente, pues después de muchos intentos me di cuenta que digo, es que haga lo que haga, él no va a hacer nada. Él me decía a mí, y muchas personas todavía creen, eso, sobre todo los más adultos, dicen, el ir con un terapeuta de esos es para locos. Yo no estoy loca, tú ves si quieres. Entonces, esto era cosa de dos. Y él era el abusador y yo era la víctima, pero no era cierto que era víctima, ¿no? Porque ya el rol de víctima, eso ya hace mucho que me lo quité. Dije, yo soy sobreviviente. Yo no soy víctima de violencia, soy sobreviviente y fueron muchas experiencias de aprendizaje y cuando yo empiezo a ver que haga lo que haga, él no quiere hacer el cambio, es cuando me doy cuenta, es que no puedes cambiar a nadie si ellos no están decididos a hacerlo. Tiene que ser una decisión bien propia y a veces, desafortunadamente, te tiene que pasar algo bien grande para que tú digas, ahora sí. Y un ejemplo de ellos es la enfermedad, ¿no? Estás ahí todo muy bien y de repente te da un paro cardíaco y estás bien gordo y después de eso dices, no, 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 ahora sí, Ahora sí. ahora sí me Sí. cuido. Entonces es muy similar, ¿no? Que la persona cuando ya llega, como dices, cuando ya tocas fondo, entonces sí. Y no todos, ¿eh? Porque no es fácil. No es fácil porque cuando uno ya trae sus patrones tan arraigados, cambiarlos no es nada fácil. Difícil. Tiene que haber compromiso, mucha disciplina, a lo mejor miedo, en el caso que sea de la muerte, no tengo miedo a morirme, no, pues entonces sí dices, no. Igual cuando es una ambición, que quieras algún deseo, que quieras hacerlo y tú le dices a alguien, mira, aquí están las herramientas, por aquí puedes tal vez ganar dinero, ir a la escuela, hacer algo, te dan becas, te dan todo y te lo dan todo y no lo aprecias. Y cuando uno ya está del otro lado, dices, uy, hubiera aprovechado. Ahora que, por ejemplo, los jovencitos, ¿no? Los rebeldes, que se quieren ir de la casa y se enojan con los padres. Ya me quiero ir, yo puedo sola y que no sé qué. Ándale, pues, que le vaya bien. Y se van y se dan de topes. ¿Por qué? Porque ahora hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que estar al pendiente de que si no hay papel en el baño o de todo. Entonces los jovencitos pues se enojan con los padres y todo, pero cuando ya se van solitos, ay caray, entonces empiezas a valorar, dices, no, mejor me regreso. Empiezo a ahorrar y me porto bien y sigo las reglas, sigo las reglas, llego temprano, pero muy típico, ¿no? Muy típico. Y ahorita que mencionas es algo que específicamente de las becas, algo que a mí me llama mucho la atención y sé que eso influyó también bastante en cómo fueras preparando tu mente, tanto a través de terapia y de todas estas partes, pero también de darte cuenta y sentirte capaz de que eras buena y de que hay un mundo más allá. Porque para quien no lo sabe, es maestra, ella es teacher desde hace mucho tiempo y es algo que ama y apasiona. Y parte de lo que tú hiciste, que es de lo que viene también en tu libro de cómo lo logré y que es otra de tus misiones, es enseñar a las personas a que no necesitas tener dinero para poder crecer. ¿Cómo viviste eso tú y cómo influyó o sientes que haya influido ahora en esta forma de pensar que tuviste en aquel momento para tomar esa decisión y que pues claramente sigues alimentando la mente? Por eso es que nos Yeah, conocimos. exacto. Mira, en realidad todo se remonta a la niñez. Yo vuelvo todo, porque ahí empieza todo, ¿no? En todas las situaciones, en cualquier situación que uno tiene, algo tuvo que pasar en la niñez. En mi caso era que yo tenía hambre, así, literal. Éramos muy pobres, entonces no teníamos, sí, sí teníamos comida, pero lo que era lo suficiente. Entonces, por ejemplo, mi mamá nos daba almuerzo y nos mandaba a la escuela, pero nos mandaba sin lunch y sin dinero.
Entonces, nosotros ir a la escuela de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a las 11 que era el recreo, yo ya me moría de hambre. Así, literal, y yo veía y decía, y me daba celos y decía a los niños, mira, su mamá viene y cómo lo quieren y a mí no me quieren porque no me traen un lonche y yo tenía mucha hambre. Entonces yo, te digo, el hambre me hizo que me moviera. Entonces empecé a ver a los niños ahí, yo decía, ese niño, sus papás tienen una tienda, entonces ha de tener dinero. Entonces, aparte que ese muchachito era muy malcriadito y no tenía una mano. Fíjate que un marrano le había comido la mano. Chale. Y entonces no tenía mano. Y escribía con otra y a mí me daba mucha lástima ese niño. Y entonces yo empecé, pues no tiene mano, no puede escribir. Pero no era cierto, pues escribía con la otra. Entonces yo le ofrecía a él, le decía, te hago el trabajo, porque la maestra nos decía, haz las tablas 5 veces, 10 veces y así, ¿no? Y yo hacía las mías bien rápido y luego le decía a él, te hago las tuyas. Como la maestra se salió, te hago las tuyas, pero me tienes que pagar. Y me daba dinero y que lo primero que me iba a comprar un lunch. Negociante desde Sí. chiquita. Entonces, literal, era el hambre, cuando entonces de niña, ¿verdad? Esa era una. La otra era que mi papá trabajaba en la escuela de medicina. Entonces, mi papá era el conserje. Mi papá ni siquiera sabía, nomás llegó a tercero de primaria. Mi mamá ni sabía leer ni escribir. Y mi mamá me hacía trampa porque ella me decía la maestra, haz la tarea. Y la maestra dijo que había que leerme un cuento. Y mi mamá, así como no, se sentaba y me leía el cuento. Y al día siguiente que iba a la escuela, la maestra nos contaba el cuento. Y yo me enojaba y venía bien enojada con mamá. Oye, la historia no era así. Tú nos dijiste que no sé qué. Y me decía mi mamá, sí, ¿cómo de que no? Mira, esto y esto y esto. Entonces yo me seguía mintiendo, pero muy ágil. Entonces yo me empecé a dar cuenta que, yo también, pues qué creativa, ¿verdad? Sí, Entonces, muy tarde después me doy cuenta que sí es ella que no sabe leer y escribir. Y de ahí me entró a mí que yo quería ser maestra. Y que yo quiero ser maestra para ayudar a mi mamá a que aprenda a leer y escribir. Y con mi papá quería ser psicóloga para curar a mi papá. Entonces yo era para los dos, quería hacer eso, ¿verdad? Entonces ya se me olvidó hasta la pregunta. Mencionábamos esta parte de por qué fue esto de ahora enseñar y ser maestra. Exacto. Entonces, bueno, desde que era niña, entonces yo tenía becas desde la primaria. Entonces mi papá me daba ahí un poquito y yo lo gustaba y lo demás se lo quedaba a él, yo no sabía. Cuando ya voy a la secundaria, o sea, siempre tuve becas de primaria, secundaria. En la secundaria me embarazo, me caso y adiós. Entonces ahora soy madre de familia y ¿cómo le hago? Tenía que trabajar. Y entonces ya trabajaba y estaba en una maquiladora. Y yo ya estaba aprendiendo inglés con becas, porque la maquiladora ofrecía becas. Ofrecía inglés, computación, la prepa. Y yo dije, pues no tengo dinero, pero ahí es gratis. Claro. Entonces le entro. Y le entré. Pero tú sabes, para tener una beca necesitas tener cierto número de la calificación muy buena. Entonces entro a la universidad y me doy cuenta que necesito tener la beca para poder seguir costeando la carrera. Y así lo hice. Terminé la carrera con honores, sin pagar. Wow. Todo fue súper bien, pero no sabes, yo me peleaba con los maestros de que me falta una décima aquí, esa me la pusiste mal, dime qué hago extra, necesito sacarme un 9, porque el 8.5 no era suficiente. Con 8.5 me daban la mitad de la beca, pero yo necesitaba el 100, si no yo no tenía dinero. Bueno, así terminó la universidad en Chihuahua, soy licenciada en lengua inglesa, sale la oportunidad de venirme a trabajar acá a Estados Unidos. Y me vengo con un intercambio de trabajo de 3 años. Yo trabajaba en una universidad, era maestra de inglés, y alguien me dice, necesitan maestros para Chicago y maestros de español. Y le digo, yo no soy maestra, o sea, sí era maestra porque daba clases, pero yo soy licenciada, es muy diferente. Entonces dice, sí, pero tú eres muy buena con el inglés, y la gente de la universidad no todos hablan tan bien inglés. Me dijo, ya tienes experiencia, ve como quiera. Y voy, y lo primero que veo es como 200 personas. Y de esos, yo, o sea, conocidos que decía, yo no tengo ni chance aquí. Pero nos hicieron un examen, de 200 eliminaron a 100, el primero, y me quedo. Y de esos 100 eliminan 50 y me quedo. Y luego me quedé hasta que los 20 y luego ya era una entrevista y ahí me quedé. A 10 nomás escogieron. Entonces me voy con un programa de 3 años a Estados Unidos, y cuando ya estoy en Estados Unidos me llaman y me dicen, nos gusta mucho tu trabajo, ¿te quieres quedar? Y yo, claro que sí. Entonces me dice, bueno, pero como tú eres licenciada, tienes que hacer unas clases extras para como rivalidar algo así, para el nivel diferente, ¿no? De educación y a lo que yo era.
Entonces yo digo, sí, pues claro que sí. Me voy a la universidad y, oh, sorpresa, ¿qué pasa? Que me dice, tú vas a pagar como extranjero, ni siquiera como ilegal, como extranjero. Yo, pero ¿cómo es posible? Y me cobraban casi el triple de lo que cobraban así normal. O sea, te salía peor, literal. Y a mí me daban ganas de decir, soy ilegal, para que me cobraran. Más barato. Pues sí, entonces dije, no, claro que no, pues mi número y todo sale ahí, ¿verdad? Pero en fin. Entonces yo digo, es que no es posible, estoy en el país de las oportunidades. ¿Cómo voy a pagar yo ese dineral? Y yo me doy a la tarea de buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encuentro. ¿Y qué crees? Encuentro una super oportunidad. Como mujeres caemos en la categoría de minoría, caemos en la categoría de latinos y ¿cuál era la otra? Latinos, hispanos y otra, no me acuerdo cuál es la otra. Yo caí en 3 categorías, entonces rápido me dan la beca. Y termino, estoy estudiando, estoy haciendo una maestría. Entonces esas 4 materias me sirven para una maestría. Y entonces dije, pues qué padre. Y una de ellas era psicología infantil. Entonces yo dije, psicología, yo quería ser psicólogo, aquí le entro. Y nada, que me dice, no, tú no tienes nada de experiencia en esa rama, tendrías que empezar de cero. No, dije, yo no quiero otra licenciatura, no, dije, yo quiero una maestría. Entonces, bueno, esas 4 materias me sirven para una maestría y las tomo y empiezo a seguir. Y con beca siempre, seguí con beca y termino la primera maestría, que es en educación bilingüe, y ya me salgo yo muy tranquila, ¿verdad? Después me llama una maestra de la maestría y me dice, oye Magda, hay una oportunidad bien grande. Tú eres muy buena maestra, tú eres muy buena alumna y necesitamos gente. Va a haber un cohort y no sé qué y te quiero invitar. Y es gratis. Pues sí. Dije, sí, sí voy. Y entonces empiezo a estudiar y cuando ya voy a terminar casi la materia, la maestría, la segunda maestría, se llama Curriculum and Instruction. Entonces esa carrera, ya estoy a punto de terminarla. Y viene y me dice otra maestra, y me dice, oye Magda, ¿qué te parece si haces una maestría doble? Y yo, ¿y para qué o qué? Pues nomás, me dice, imagínate, vas a tener otra maestría. Sí. Yo decía, es que ¿para qué me sirve otra maestría? O sea, ya 3 maestrías, pues es el equivalente a un doctorado, mejor me voy a un doctorado, ¿no? Y luego me dice, sí, pero nomás vas a hacer 6 materias. Claro que le entro. Y también con beca. No, pues sí, entonces sí. Entonces imagínate, terminé haciendo 3 maestrías, pero la idea de hacer el libro, de cómo lo logré, no fue lo que yo quería enseñar era eso a mis alumnos, que yo veía a los hispanos, a todos en general, pero yo me enfocaba mucho en los hispanos. ¿Por qué? Porque ellos decían, soy inmigrante, no tengo papeles, no tengo dinero, nos vamos a regresar. Los mismos padres decían, ¿para qué? ¿Para qué estudias? Aquí vienes a trabajar. Entonces, a mí me daba como cargo de conciencia de ver tanto niño tan inteligente y que como que ahí se acababa su futuro. Me llegaban niños que decían, ya maestra, ya no voy a entrar a la secundaria. ¿Pero por qué? Y secundaria, Pues, o sea, sí, es algo básico. ni siquiera la secundaria o en la preparatoria, ya no quiero seguir. Niños que yo decía cerebritos. Y entonces yo empecé a meterme mucho con los alumnos y decirle, no, es que mira, hay maneras, pero ya no daba abasto de explicarle a todo el mundo. Dije, lo tengo que hacer en un libro. Y empiezo a escribir el libro, y empiezo a escribir y ahí les digo cómo, doy muy buenos tips y de lugares donde te dan becas y cuáles becas y tantas oportunidades. Doy así muchos links de cómo le puedes hacer. Entonces, cuando uno busca, en realidad encuentra. Y por eso fue la idea de hacer ese libro. Me encantó, me encantó. Y fíjate, a mí me impactó mucho cuando me platicabas cómo, no, y ya si nos vamos a detalle, cómo una cosa te llevaba a la otra y en su momento incluso era un escape, bueno, toda esta parte tan interesante de que nos damos cuenta, una vez más, eres un ejemplo de que no se requiere, o sea, muchas veces nuestro limitante como seres humanos es que no tengo y es muy enfocado económicamente. Sí. Creo que es el claro ejemplo donde no necesitas tener necesariamente el recurso económico. Necesitas Exacto. tener las ganas, el hambre, el buscar y pues el guiarte a esas personas correctas, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención también de tu persona, Magda, que cuando tú me contaste dije, ¿qué? ¿De qué manera cuidas y alimentas tu energía? Porque para quien no lo sepa, bueno, aquí vamos a tener justo una carrera sinergética, pero no, o sea, ¿qué te pasa, mi amigo? Si Magda hace triatlones, o sea, yo apenas empecé a correr de cuando... O sea, empezamos en el mastermind, toda esta cuestión, y cuando me platica y luego me doy cuenta que dice que nadar y que la bici y luego correr, digo, ¡a chinga! O sea, ¿de qué forma alimentas tu energía? Porque algo que también es bien interesante es que del contexto donde tú venías,
Y de toda tu historia familiar, de patrones, de salir de violencia doméstica, al volverte ahora esta mujer de alto valor, ¿cómo se alimenta esa mujer de alto valor? Pues mira, yo pensaba siempre de algo malo viene algo bueno. Yo lo he visto ahora en mi vida, después de tantas experiencias que he tenido y diferentes, me he dado cuenta que son patrones. Y en mi caso han sido patrones de repetición, ¿no? En este caso de escape. Por ejemplo, yo leía mucho y leía y leía y leía y leía. ¿Por qué? Porque no quería estar en mi presente, no quería estar en mi realidad. Entonces leía tantas cosas que yo me iba a otros mundos para no enfrentar mi realidad. ¿Qué me pasó cuando me separo de mi segundo esposo? Entro en una depresión bien tremenda. Entonces yo en vez de refugiarme como muchos lo hacen en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en la comida, en muchas cosas se enfocan, ¿no? Y que todo es muy negativo para tu persona. ¿Y yo qué hice? Pues yo me empecé a enfocar mucho en el ejercicio. Porque me di cuenta que me ponía feliz, pero no sabía que las endorfinas y todo lo que pasa después del ejercicio, no entendía nada de eso. Lo único que entendía es que me hacía feliz. Y no nomás eso, yo empecé a hacer como en inglés se dice earthing, que es te quita los zapatos a tocar el suelo. Siempre en la naturaleza. Caminas en zacate, en arena, en la tierra, abrazas árboles. Y yo decía, wow. Yo me sentía también que después que una vez oye, que iba en un bosque, estaba en una escuela de la PNL, estaba estudiando, y nos pusieron una tarea, y la tarea era que nos dijeron, mañana vas a amanecer y vas a decir que no puedes ver. Yo, ¿cómo va a ser eso? Pues yo en la noche me preparé todo. Yo conozco mi casa, pero me preparé y todo. Y nos dijeron, te vas a tapar los ojos. Pero yo la noche anterior sí preparé todo. Y dejé ahí todo, mi ropa y todo muy bien. Que llega mi esposo y bien borracho, que la canción. Y que yo sabía, ¿verdad? Que había llegado así, pero no abrí los ojos. Yo me levanté muy bien, dije, tengo que hacer el ejercicio. Y me levanto y lo primero que tiro, quién sabe qué de la mesa. Ay, pues me quito la. Ay, pues me pongo a limpiar y luego ya, ok, otra vez sí. Entonces me fui a bañar y todo lo que tenía que hacer, lo que me tomaba 15 minutos, me tomó 1 hora y media. Y a tiendas y todo, 1 hora y media, lo que me toma 20, 30 minutos. Entonces, cuando salgo de mi casa, empiezo a ver las luces, digo, wow, y esto, y los árboles y todo. Y en ese momento me cae el 20 de que dices, ¿cómo tomamos nuestros ojos? En inglés dice for granted, que lo asumimos que es de hecho, ahí lo tienes, y no lo aprecias. Entonces yo veía los colores y parecía niñas, y wow, los ojotes, que qué bonito. Y me voy al bosque a hacer ejercicio antes de ir a la clase. Pero como iba así tan abierta en ese sentido, fíjate, yo veía todo así tan lindo que de verdad sentía que las ramas de los árboles me decían, ven, ven, abrázame, abrázame. Así literal. Y yo estaba, volteaba así, me veía a alguien y voy a abrazar un árbol. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Pero me fui metiendo y metiendo al bosque. Entonces ya me senté como casi llorando ahí de que no los puedo abrazar a todos. Pues que los abrace. Pero sí volteaba a ver quién me está viendo, decía, esa loca, ¿qué le pasa? Y luego después empecé a correr descalza y hacer muchas cosas y veía esa energía que me daba, pues quería más de eso. Entonces de esa manera es la energía, pero luego también empecé a meditar, empecé a leer, a hacer técnicas, yoga, meditación, leer, o sea, tantas, y enfocarme también con gente, así gente que me aporta, que me agrega valor, y todo eso fue haciendo que obviamente pues tenga energía, también la nutrición, dormir bien, o sea, todo eso, pues claro que me da energía, pero más que nada todo está aquí. ¿Cómo tú piensas? ¿Tengo energía o no tengo energía? Sí, sí tengo. No, no tengo. Aunque no tengas, vámonos. O sea, ahorita te da, tú empieza. Y así es como he hecho yo maratones, triatlones, Spartan Race, todo así bien, bien loco. ¿Viste el último que hice? Que me metí al lago. Sí, pues te digo que por eso le dije, oh my gosh. Loca, Sí, sí, loca. sí. Me voy a los extremos, pero fíjate, yo este año, y ya lo había visto muchos años antes, entonces yo dije, soy yo la que lleva las riendas de mi vida. Yo no soy espectadora, yo soy la que hace mi vida. Y yo años anteriores veía en la televisión, ya ves que mucha gente hace rituales y todo de Año Nuevo y así todo. Entonces veía yo a mucha gente que se metían a los lagos, estuviera nevando, lloviendo, como estuviera el friazo, y la gente salía a correr y se metía al lago. Y yo decía, eso lo quiero hacer yo, eso lo quiero hacer yo. Y este año dije, eso voy a hacer.
eso voy a hacer. Y que veo y está nevando, ay no, que no voy a ir, está muy frío. Y luego eran las 7 y todavía no aclaraba. Yo, no, qué raro, pues es que está bien frío, ¿no? Digo, me espero un ratito más y empecé a correr. Y me puse a correr, pues aprovechando, ¿no? Practicar aquí para la carrera. Y me aloqué, oye, es que estaba bien contenta, sé que es muy bien feliz. Y pues muchas ganas y corro y corro y corro. Y de repente ya corrí 5 millas. Y dije, pero yo ya me tengo que meter al agua. Dije, pues vamos, mi cuerpo estaba bien caliente, todo eso. Y a ver las creencias limitantes. ¿Qué Te pasa vas a cuando eres niña? enfermar. Sí, ponte los zapatos, no te Ajá. descalces, ahí viene un aire, que no sé qué. Sí, 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 sí. Entonces mi mamá me decía, te vas a torcer. Cuando, por ejemplo, nos poníamos a hacer tortillas y ahí bien caliente la casa y me salía, te vas a torcer, ponte una bufanda, ponte algo. No, ¿cuál me voy a torcer? No me torzo nada. Pues ándale que me meto al lago y siento así como agujas en las Ujú. piernas, así horrible, 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 pero no tenía frío, no tenía frío para nada. Me dio frío cuando ya salí. Ujú. Y literal, literal, cuando me salgo del agua, los pelos así, mira, parados, Bien parados, parados, congelados, sí. bien tiesos, sí, Los sí. pelos de la nariz me picaban porque así como agujas, los pelos de la nariz. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, bien loca, pero yo me sentía bien empoderada. O sea, que qué fuerte soy. La mente, porque dices, oye, ¿me pude hacer eso? Ujú. Cuando tú ves el clima y ya me voy, y ya, obviamente también cuando salí, híjole, bien difícil, porque los pies los sentía como piedras, sentía Ok. como que los dedos no los podía ni siquiera doblar, Mover, sí, sí, se y te derrite. estaba tan congelada al momento que me estoy cambiando, dije, vámonos, así me voy, y en ese momento bien interesante, claro que no hay nadie en el lago, nomás que nosotras dos, y digo, me voy encuerada, me vale, yo me voy al carro, pues rápido, no me alcancé ni a poner los zapatos de cómo sentía los Sí. pies, dije, así me Ujú. voy, así me voy. Entonces, son cosas que te vas poniendo retos y cuando los logras, te sientes que ahora quiero otro y ahora quiero otro y vas por más y más y más porque te sientes muy bien, vas agarrando confianza y eso, ¿no? Que no solamente te sientes bien tú, sino que inspiras a otros. No, es más, mira, ese post que yo puse, Ujú. se ha hecho, no sé si será viral o no, pero es el post que más me ha dado, la última vez que vi, 3,900. Y yo, wow, cuando a la gente le gustan esas cosas. También como la vez que abrí la caja con tantos libros que me llegó. Ujú. Sí, Yo dije, sí. ni siquiera estoy peinada, toda greñuda ahí, sin luz ni nada así, haciendo video, ya me llegaron las cajas y no sé qué. Ese también tuvo tantas vistas. Digo, a la gente le gusta ver el éxito de otros. Y digo, ¿y por qué no el mío? Yo tengo que crearlo. Yo Claro. tengo que sacar ese, tengo que estar, si admiro a alguien, pues que me sirva, ¿no? Para seguirlo, seguir sus Ujú. pasos. Una vez una muchacha me dijo, ay, es que tú eres bien envidiosa. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que no hago yo algo que me estás copiando. Y le dije, no, déjame te digo una cosa, yo no te tengo envidia, yo te tengo admiración. Tú eres mi modelo, me gusta lo que haces, no te tengo envidia. Yo quiero ser como tú, pero no es que quiero ser tú, dije, porque yo tengo mis cualidades. Claro. Y ya se quedó la muchacha. Ay, Magda, me has dado una lección bien grande, disculpa, que no sé Sí, sí, qué. sí, sí. Y después nos hicimos bien amigas, hicimos asociaciones y cosas, y todo muy bien, pero ¿cómo es cuando uno empieza a crecer y ya ve las cosas diferentes? Entonces eso me ha ayudado a mí en muchos aspectos, en todos aspectos de mi vida, en cualquier área. Es que justo rompes con el molde y el Ujú. salir de la caja te hace principalmente a ti sentirte de Sí, esa forma y a la gente nos gusta ver eso. Claro, habrá de sí, todo en la vida, pero pues no estamos para complacer a otros, ¿no? Sino sí, que te das cuenta de que las riendas las tienes tú y creas esa realidad. Y entre sí. este proceso y que mencionas también esta parte de asociación, ¿cómo fue para ti o por qué decidiste entrar al mastermind? Primero que nada, porque lo que vi, cuando no sabía nada, Ujú. empecé porque vi que tenían una plataforma para aprender sobre las redes sociales, todo lo de tecnología, y ahí está mi coco. O sea, dije, no, es que tengo que aprender. O sea, que no me gusta que las redes sociales. Y al principio decía, "Ay, es que puro chisme, pura negatividad". Y luego me ponía deprimida, que veía todos bien felices y viajando y haciendo y todo. Yo no sabía que había filtros, no sabía que había muchas Mm. cosas. Y veía que todo el mundo bien feliz y muy bonitos. Y yo decía, yo aquí, mamacitos allá divirtiéndose. Y yo empecé a ver mi vida, decía, es que yo también hago cosas muy bonitas, pero no las pongo ahí. Pero también hago cosas feas, o sea, me siento mal, no que haga cosas feas, sino que no me siento siempre bien feliz. Ajá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar las redes sociales y yo voy a hacer la diferencia, voy a hacer un impacto.
No es que siempre todo es tan bonito y positivo, sino que lo que es, pero hay que uno saber manejarlo. Entonces, cuando vi que Cerratos hacía eso, dije, le entro por las redes sociales, por la plataforma, por el aprendizaje. Pero cuando ya lo conozco a él y conozco su historia y conozco su movimiento, digo, es que esa soy yo. A mí me gusta colaborar, a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta eso de que sumar. Porque yo mi propósito de vida es agregar propósito a las personas. Por eso soy maestra, porque enseño, entonces agrego valor. Y una vez una amiga me dijo, qué egoísta eres. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú te puedes ir más allá de ser maestra. Le digo, ¿qué te pasa? Tengo 600 alumnos por semana, 600. Yo ya impacto vidas, tú puedes hacer más. Me dice, y fue ella casi la que me dijo de los libros y que me dijo que hace un podcast, que hace un YouTube, que hace no sé qué tanto, y de ahí vas a ir sacando más. Porque entonces eso fue lo que me llamó la atención. Su filosofía, el movimiento que trae, las comunidades que se van formando, el ecosistema. Y yo siempre he sido de aprender, siempre estoy aprendiendo. Dije, aquí estoy en el lugar perfecto. Y eso es lo que me ha encantado más, la gente. Ese es el valor que le he visto más yo, porque es más la plataforma ni me meto, ¿eh? Así sé que hay, que he aprendido de las redes sociales, no mucho por meterme en la computadora, no. Lo he aprendido acá, así, como hablar contigo, con otras personas, me van aportando y se me hace más fácil que meterme ahí. Ay, no, qué aburrido eso. Yo soy así de uno a uno, me encanta de uno a uno, y ya en grupos así más grandes como que no fluyo igual, creo yo. Pero eso ha sido la realidad que me metí al máster. Y me encanta porque, mira, gracias a esa decisión es que nosotros nos conocemos y bien lo menciona él, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante que hay? Pues esta parte del capital social. Sí. Porque entre todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes formas de comunicar y se dice por ahí, ¿no? Juntos somos más y se crea esta sinergia, como lo mencionan. Entonces, qué buena decisión, Magda, porque ahí fue que nos conocimos. Y sin duda para mí también es una experiencia muy, muy padre porque puedes conocer a personas de forma integral, que eso es a mí algo que me gusta mucho, así como lo estamos haciendo a través de ti, sino únicamente esta parte que está padrísima y que es esto que normalmente admiramos, pero también ver qué hay detrás y cómo tuvieron que pasar esos procesos para que ahora se volviera esa persona que realiza y que acciona, porque para que se realice y accione primero hay un proceso de introspección muy intenso. Claro. Y aquí me gustaría, Magda, también, otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que cuando me platicaste dije, ¿cómo impactó en tu vida el haber conocido y estado en un seminario de Tony Robbins? Tony Robbins, híjole. Bueno, mira, he estado en muchos así que de los grandes, ¿no? Empecé con John Maxwell y fue una experiencia súper enriquecedora. Porque yo tengo una maestría que es en Educational Leadership, entonces me gustó mucho lo que es el liderazgo. Y ya tenía la maestría y me doy cuenta que John Maxwell es de liderazgo, que tantos libros y que la plataforma y todo eso. Entonces me encantó. De ahí fue con Tony Robbins porque había leído sus libros. La idea de ir con Tony Robbins, para lo mismo que estoy bien loca, que me gustan las cosas extremosas. Bueno, en realidad esa no fue la razón. Lo que pasa es que había leído sus libros y todo lo que hace y todo. Entonces yo dije, yo voy a ir con Tony Robbins. Y un día dije, voy. Y yo había anuncios que me salían así en la computadora y dije, yo voy a ir a ese. Era en San José. Entonces ya estaba en el avión y le llamó un amigo que él ya había ido con Tony Robbins y le digo, ¿qué crees? Estoy en el avión. ¿Y a dónde crees que voy? ¿A dónde? Voy a ver a Tony Robbins. Y me dice, oh, sí, ¿a qué? Pues voy a, no sé qué, Meet Your Destiny, algo así se llama. Y me dice, ¿ya está lista para caminar en fuego? Y yo, espérame tantito, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que fuego? Ojo, digo, no, yo voy a ir a Tony Robbins. No, me dice, pero ¿no sabes que ese evento es para ir a caminar en fuego? Y yo, estás pero bien loco, yo nomás voy a ver a Tony Robbins. Y que voy, empieza el evento, fíjate, llegué a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana empezaba el evento. A las 11 de la mañana y no tenía fin. Eran las 4 de la mañana y yo todavía brinque, llore, grite, y dije, ¿de dónde? Qué poderoso es el cuerpo. Pero bueno, ese día era de que todo el día nos estuvieron preparando desde las 11 de la mañana, puro la mente, y te está metiendo que vas a caminar un juego, que agarro un mantra, que no sé qué, y que esto, y empieza. Yo a la fecha le digo, yes. y lo hago porque así era como me anclé. Okay. Entonces te empieza a decir, y todo el día te está metiendo en la mente, y te mete una cosa y sigues y luego vuelves al tema.
cuando de repente ya se está haciendo más tarde y empiezas a ir, que híjole, ya, pues nos ponen una pantallota donde están afuera como un estacionamiento, algo así, donde están ahí bomberos, así literal, vestidos de bomberos poniendo las llamas. Y yo, "Ah, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir". Digo, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo. Y si nos decían, si no estás listo, no tienes que hacer. Pero de tantos años que lo hemos hecho, no hemos tenido accidentes, mínimo una por aquí, por ahí, pero mínimos, que no es nada en realidad. Nada de gravedad, nunca nadie ha tenido un accidente. Y yo decía, no, pero yo no voy a ir, vengo, yo decía, estoy sola, que si me quemo, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo le voy a hacer? No, yo ya tenía todos los escenarios, menos de que decía, sí puedo, no. Sí decía, sí puedo, pero al mismo me ganaba más lo otro, que no, yo no voy a ir. Y cuando se llega el momento nos dicen, dejen todas sus cosas aquí, remánguese el pantalón, quítese los zapatos y vámonos. Y yo así sentada, yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Y algo me decía, sí, cómo no, sí, cómo no. Y yo, no, 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 aquí quédate. Y cuando empiezo a ver a jovencitos, a gente más grande, y se levantaban y se iban, dije, ¿y me voy a quedar aquí sola? Dije, no, sí voy. Y ya cuando fui, pues yo iba sola, no iba con nadie, unas filotas. Y cuando me toca a mí, pues mira, yo sentía como que era así, como que me transporté a una etapa, no sé de dónde, pero como que los cavernícolas. Ponían música y todo, y humo, y yo así me hacía el corazón. Yo no quería hablar con nadie. Me hacían plática, no, 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 yo quiero vivir este momento, yo lo quiero vivir. Entonces no le hacía platicar a nadie, yo soy sangrona, pero quiero estar aquí presente. Entonces cuando me toca el turno, y ya estoy viendo, y que vienen con unas carruchas llenas de brasas. Y dije, me van a tocar bien calientotas, ya la gente ya pasó, las enfrió. Y cuando me toca a mí, que me va a tocar las bien calientotas, dije, la madre, ¿cómo le hago? Entonces dije, no, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y todavía cuando te pones ahí, te ponen como un pedacito así como zacate mojado o algo así, y te dicen, haz tu anclación, ¿no? Y empiezo yo, sí, 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 sí. Y era un pedacito bien cerquita, como unos, si acaso, 3 metros, 4 metros, si acaso. Y del otro lado está alguien esperándote. Y yo lo paso y nomás decíamos, culmas, culmas, culmas. Ni siquiera sé qué quiere decir. Culmas, 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 culmas. Y pasas y cuando llego al otro lado, yo no conocía a nadie ni nada, pero yo, ¿ya? ¿Así? ¿Tan fácil? Y yo abrazando a la gente, ni conocía a nadie. ¡Ay, sí, sí, sí! Sí, abrazando. Yo lo digo, otra vez, ya me quería devolver porque pues no sentí nada, 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 nada. Y cuando llego a mi casa, oh my God, los pies negros de las brasas, negros, me bañé y la tina horrible que quedó ahí. Y dije, qué poderosa es la mente, pero qué poderosa. Entonces, así como te digo, yo vivo por eso con Tony Robbins, por sus libros, por la fama que tenía, por otras cosas. Yo no sabía de ese en específico que era para caminar en el fuego. Pero cuando regreso, me doy cuenta que vengo transformadísima al grado de que empiezo a hablar a todo el mundo, mi hijo se llevó a su novia, su novia sanó con su papá, o sea, cosas tan bonitas que digo, es una energía que no sabes de dónde sale. Pero lo que a mí no me gustó es que, pues como que ahí se queda. O sea, en realidad, aparte que es mucha inversión económica, muy, muy caro, yo decía, no tengo $20,000 para seguir aquí en el programa, en esto, en el máster, aquí sigue, sigue, sigue. Y si no lo hacía, pues te quedas, te enfrías y la gente de acá no sabe ni qué rollo. Entonces no puedes, tienes que quedarte ahí en la tribu para tú seguir. Si no te enfrías, y es bien fácil enfriarse. Entonces yo decía, pues ¿cómo le voy a hacer? Tengo que buscar la manera. Entonces tengo que buscar yo esas tribus. Y como dices, el dinero a veces es lo que dices, no, no tengo. Que no sea el dinero lo que nos detiene. O sea, digo, el dinero es una herramienta nada más. Busca las maneras de tener dinero. Y me lo digo a mí misma, no creas. Yo, ¿por qué no soy millonaria? Pues porque no lo he decidido. Porque no lo he decidido. O sea, estoy bien cómoda acá con mi sueldito de maestra. Y no gano mal, o sea, no me quejo. Sí. Pero he estado conformista. Porque yo sé que tengo para más. Y entonces yo digo, ¿cuál es mi legado? Mis libros, mi enseñanza, una palabra, un abrazo, algo para una persona que digo, ahí está mi legado. Pero yo también me di cuenta que tenía que ser mejor cada día porque es lo que yo quiero atraer. Tengo que ponerme en esa vibración para que entonces la gente buena llegue a mí. Yo tengo que ser buena. Y yo sí me he dado cuenta de eso. Empiezo a moverme sin los movimientos. Ahorita que hablaba así de que los millonarios, pues júntate con millonarios. Si te juntas con alcohólicos, tú vas a ser el próximo alcohólico. O sea, ¿quién es tu grupito? ¿Cómo te estás afectando el ambiente? Entonces uno tiene que ya pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿Y a dónde voy a ir? Y no lo puedo hacer solo, pues me vengo al más
porque acá hay más. O sea, hay mucha gente que te ayuda, te enseña, te apoya, o al contrario, es uno el que lo hace. Pero siempre yo digo esto, hay que saber ver para arriba, pero no se te olvida ver para abajo. ¿De dónde vienes? Que no se te olvide de dónde vienes. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando inglés, apenas era bien caro, yo no tenía dinero para estudiar inglés. Entonces en la maquiladora ofrecían clases gratis, pero yo salía a la 1 de la mañana, bueno, llegaba a la 1 de la mañana a mi casa y las clases eran a las 6. Entonces yo no tenía carro y la maquiladora no estaba tan lejos, agarraba la bicicleta y yo me iba en la bicicleta, dije, es gratis, yo sí puedo. Yo quería hablar inglés. Cuando venía la gente de Estados Unidos ahí por el barrio de mi casa, yo veía a los niños, que pues, ya sabía que hablaban español, pero mi mente era otra, de niña, ¿no? Que no entendía muy bien. Entonces yo veía, oye, son mexicanos, tienen que hablar español. Sí, claro. Pero yo los veía que venían de Estados Unidos y yo les decía, cornflakes, share, hello. Cornflakes. Sí, o sea, así palabras que sabían inglés. Entonces yo quería hablar inglés. Pero entonces, pues es todo muy bonito, ¿no? Es un proceso donde tú vas aprendiendo y pasando la voz, es lo que digo yo. Muy, muy lindo. Y se me va la onda de repente. Pero es tan bonito y tan importante todas estas enseñanzas que nos dejas a través de la entrevista, del episodio, y he disfrutado bastante porque he tenido esta oportunidad a través de esta conversación de conocerte aún más. Y así como lo dice el más, ya tenemos el más, pero sí bien pegado, ¿eh? Y justo mencionas puntos bien importantes a través de toda la historia de vida, donde como estos cambios que tú has iniciado y comenzado a hacer en tu persona, en tu mentalidad, primero de una forma, luego de otra, han alimentado y siguen alimentando tu mente y la forma en cómo ahora te desarrollas. Y creo que algo bien interesante y aplica, yéndonos como en retrospectiva de lo que vimos en el podcast, tanto cuando quieres salir en el tema central y lo principal que hablamos de una violencia doméstica, la importancia que tiene esta red de apoyo, que realmente sea de apoyo, cuando estamos ahora en esta parte de hábitos, de tribus, el darnos cuenta que sí hay oportunidad de que aprendamos de quien tiene el resultado. Que para cerrar este tema del mastermind, a mí eso es una de las cosas que me ha volado la cabeza. Yo a veces llego con mis papás y les digo, es que, es más, aunque te platique, ni siquiera me vas a entender. O sea, como no tienes que vivir. Exacto, no hay forma. ¿Por qué? Porque es una vibra y algo que se siente, ¿verdad? Que hablamos de las vibraciones, donde simplemente se puede mencionar como tú te sientes capaz y sabes que lo eres, pero no tiene una explicación científica, no puedes describirlo, o sea, simplemente pasa. Y eso es porque de alguna u otra forma, a través del apoyo de las personas, ponle la manera que seas, porque creo que todos tenemos una historia muy interesante de cómo es que llegamos a realmente vivirlo. Por alguna razón estamos ahí y por alguna razón está haciendo este podcast porque sé que hay algo mucho más allá que podemos transmitir a las personas, Magda. Exacto. Y quiero que sepas que eres una mujer que admiro, que agradezco a la vida y a Geo, porque Geo, nuestra querida Rumi, fue quien nos juntó, que hubiéramos sido roomies, que sigamos siendo roomies, porque obvio también vamos a dormir juntas en estas ocasiones. Que me vaya a roncar. Bueno, ok, estoy dispuesta a soportarlo. Y algo que a mí me encanta, y ahorita que mencionabas, porque quiero hacer el cierre del episodio con esto, tú mencionas que tu misión de vida y tu propósito es agregar propósito a las personas. Y que la forma en como tú lo has hecho todo este tiempo ha sido a través de maestra, de cómo enseñas, y ahora le estás exponenciando a plataformas digitales para tener un alcance mucho mayor. Y claramente yo he sido una de esas personas porque en este proceso que estamos ahora en el Mastermind, estamos escribiendo un libro. Yo no se me va a olvidar y tengo mi papelito y sigo, ¿de qué forma algo pues tan complejo, porque pues, se puede sonar fácil, pero realmente es algo complejo, en 10 minutos, o sea, es como bajas información súper entendible y a que entonces tú caches y te inspire. Entonces ese es un don que tú tienes, de que yo dije, no manches, yo traía como 1000 cosas que ni siquiera les podía poner nombre y como que sabía, y en un segundo, desde que mira, aquí 10 ideas y que no sé qué, ¿tú qué? O sea, ¿cómo que me entiende más ella que yo, no? Entonces es toda esta parte tan hermosa de la experiencia, y me gustaría cerrar este episodio aparte agradeciéndote a ti, de si tú te remontas, mencionabas esta importancia que tiene todo lo que nosotros vivimos en nuestra niñez para lo que nos volvemos como adultos y lo que impactamos, ya sea a través de que lo sanamos o no lo sanamos, porque creo que el mundo, por eso estamos, todos coexistimos y a veces o aportas desde un punto positivo a las personas o pero es porque ese niño sanó o sigue herido. Y si tú le pudieras decir a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál fue el cambio más importante que hiciste en tu vida? ¿Cuál fue? ¿Qué consejo les darías? El cambio importante fue darme cuenta quién soy y aceptarlo, y si no me gustaba, cambiarlo. El darme cuenta que
Mi destino en realidad está en mis manos. O sea, también creo en Dios, obviamente, Dios primero, pero si Dios me hizo su semejanza, quiere decir que yo también soy Dios y que yo también puedo crear y que yo puedo crear la vida que yo quiero porque Él me dio el poder. Entonces, obviamente, sin Dios no somos nada, pero ahí está la clave. Cuando a mí me cayó el 20 y dije, ah, caray, ¿cómo así tan fácil? Y eso que me queda bien claro también que cuando dices, ¿cómo que tan fácil? Piensas que es muy fácil, no es algo como que puedes hacer, ¿no? Dices, qué raro, tan fácil. Tú piensas que es más complicado, pero los hábitos, o sea, todo eso me ha hecho a mí cambiar, o sea, los hábitos, el darme cuenta, el reconocer, el estudiar, el estar presente, la meditación. Ahora últimamente es como que, wow, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y quiero más de eso también, porque estoy sintiendo que ya estoy dentro de mí, porque dentro de mí están las respuestas. No es de que, oh, yo no sé, sí sabes cómo es que no. Siéntate, cállate, no digas nada y ahí vas a aprender a escuchar esas respuestas, a saber cuál realmente es tu propósito de vida. Todos tenemos un propósito. Venimos con un propósito, tenemos un talento y hay que explotarlo. Porque al día de mañana te vas, por eso los libros. Porque yo le digo, te mueres y ya, se acabó todo. Pero ahí están tus libros. A mí mi hijo me dice, la herencia que quiero de ti son tus cuadernos. Déjame tus cuadernos, no los tires, no los tires. Si yo me voy a hacer millonario con tus cuadernos, porque yo escribo todo, todo. Pues me metían problemas desde niña, mis diarios y todo eso, que después empecé en la computadora y con passwords, pues se me olvidan los passwords de la canción. Entonces, la clave está ahí. Conócete a ti mismo, dedícate tiempo, invierte en ti, pero sobre todo tu salud, en todos aspectos, física, emocional, sentimental, de todo, porque la respuesta también está en eso, en la salud. Te duele nada, estás muy bien. Te haces una cortadita de papel y, ay, cómo me duele, pero estabas muy bien antes de eso, ¿verdad? Y no agradecías. Entonces ponte en esa vibración de gratitud, que es la segunda más alta, el primero es el amor. Entonces, si tú te pones ahí, las cosas cambian, pero depende de uno. Uno tiene la respuesta. Me encanta este cierre porque justo por eso el nombre del podcast. Él siempre cambia, porque creo que hemos crecido con estas mentalidades de nunca cambies. Cuando uno estaba en la escuela, que te escriben Sí, con cariño, de sí. hecho, ¿no? O sea, es algo que es un cumplido. Una despedida, nunca cambies. Y por eso es que es tan complicado como ser humano el, ¿cómo? Entonces se va mi identidad, porque creemos que somos eso que ahorita estamos siendo cuando somos más que eso. Exacto. Entonces, muchas gracias, Magda, por recordarnos una vez más que realmente las respuestas están de nosotros, que somos esa divinidad que se nos viene diciendo desde siempre, pero el darnos cuenta y el creernos y sentirnos eso nos va a permitir poder transformar principalmente nuestra vida para de esa manera poder impactar en los demás. Y Magda, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Bueno, estoy en Facebook como Magda Márquez, estoy en Instagram como Escribe tu libro con Magda y en TikTok también, que no le hago mucho, ¿eh? Pongo lo mismo en todos, pero en Escribe tu libro con Magda en Instagram es donde enfoco más el tema de los libros. Y en Facebook pues más de la vida y cosas así, pero también la gente me va conociendo por los libros. Es lo único que tengo. Tengo una website que ni siquiera la uso, volvemos a lo mismo la tecnología, pero esas son las maneras que me pueden contactar. Excelente. Sí, sí, sí. Y de ahí van a poder ver porque justo constantemente sube sus frases y cómo a través de algo que tú lees, incluso en estos hábitos, algo muy importante que yo lo aprendí justo con nuestro mentor Jorge Serratos y con Manuel y en todo el programa, es que de todas maneras todos invertimos tiempo en redes sociales, ¿no? Entonces, Sí. si tú puedes a través de esas redes sociales incluso alimentarte y poder nutrirte, pues hazlo. Así que sigue cuentas que te aporten, que te llamen la atención, que te inspiren, y eso también va a ir a ayudar a ir cambiando esta mentalidad. Entonces, nunca está de más justo esta frase que te inspira y que te hace iniciar el día o a cualquier hora que la veas, pues con otro mindset. Así que recuerda que lo más importante está dentro de ti, que todo el cambio lo puedes realizar tú y que tú eres la persona que tiene el poder de hacer suceder lo que quiera. Y lo que piensas, lo que atraigas vas a tener. Entonces, cuestiónate qué estoy pensando, qué hasta ahorita he creado y ve haciendo esta transformación. Y recuerda también, si hay una persona que tú sabes que va a ser muy importante escuchar este episodio y que vas a ayudarlo a sanar, a que se pueda incluso pues visualizar y darse cuenta de que hay un mundo mejor, pues compárteselo. Así que nos vemos en el siguiente episodio y siempre cambia.